Empezamos a grabar la sesión y vamos a dar inicio a la sesión. Voy a parar de compartir aquí y vamos a dar inicio a la sesión. Le doy un saludo a todas las personas que están conectados. Lacey, Diana, Sonia. Se está conectando Sonia. Ok, Camilo también dice que está conectando. Ok, muy bien. Bienvenidos a la cuarta sesión del curso. Voy a hacer esa sesión dividida en dos nuevamente, como lo hemos trabajado en nuestras sesiones anteriores. Voy a hablar primero sobre el cronograma de actividades y voy a hablar después de esto sobre las horas. He tomado algunas oraciones de las actividades que han enviado hasta el momento, entonces vamos a revisar esas oraciones, a ver qué errores tienen y cómo corregirlos, y luego voy a hablar de las instrucciones de las evidencias que vendrán para la próxima semana. Sonia, por favor, ¿me puedes confirmar si me puedes escuchar? Es que desde mi usuario me aparece que estás todavía conectándote a audio. Entonces quiero saber si me puedes escuchar, por favor. En el chat me puedes escribir si me puedes escuchar. Estoy hablando a Sonia. Déjenme le escribo a Sonia también. Creo que Sonia no me puede escuchar. En este momento parece que tienes alguna dificultad con el audio, entonces por favor intenta desconectarte y volver a conectarte. Ok, entonces como le decía, vamos a empezar a hablar sobre el cronograma de actividades. Cronograma de actividades. Lo tengo aquí presente. Espero puedan revisar conmigo, pueden tener en pantalla el cronograma de actividades. Ya hemos desarrollado las actividades previas, hemos trabajado en el Learning Activity 1, hemos trabajado en el Learning Activity 2, empezamos a trabajar el día de ayer en el Learning Activity 3, que corresponde al material multimedia My Family, el foro Family Members, la actividad Johanna's Family, Family Likes and Dislikes. Es decir, que en este momento estamos trabajando en estas actividades. Recordemos que esas son fechas informativas, las actividades van a estar abiertas durante todo el curso. Bueno, toda esa información se ha dado desde el inicio del curso. Learning Activity 4, empezaremos a trabajarlo a partir del 9 de junio. A la última parte de esta sesión voy a hablar sobre las instrucciones de esas actividades. ¿Cuáles son? Bueno, en materia multimedia es What to Wear Today. Aquí está. Y las actividades interactivas, I Love Shopping, nuevamente todas las actividades interactivas las realizan en la plataforma dentro de cada uno de los Learning Activities. Yo voy a hablar específicamente sobre las instrucciones de la evidencia Describing Outfits and Likes y la evidencia Consolidation Activity. Voy a hablar sobre esas instituciones al finalizar de la sesión. Esto nuevamente lo vamos a empezar a trabajar a partir del 9 de junio. En este momento no estamos trabajando en esas actividades porque ustedes tienen que ir de manera secuencial. Estamos trabajando en las actividades de la Learning Activity 3 correspondientes al foro Family Members, la actividad interactiva Johanna's Family y la evidencia Family Likes and Dislikes. Respecto a estas actividades, Learning Activity 3, Learning Activity 2, Learning Activity 1, he tomado algunas oraciones, como les decía hace un momento, sobre las evidencias que han enviado o de las evidencias que han enviado y vamos a revisar algunas de esas oraciones en esta sesión para ver qué errores tienen
esas oraciones y cómo corregirlos. Entonces voy a parar aquí. Okay. Y voy a compartir ese archivito que ya tengo listo con las oraciones que tengo. Y entonces, compartimos. Oh, hold on. Permítame. Ahora sí, compartimos. Documento. Listo. Bueno, entonces aquí tengo en pantalla 7 oraciones. 7 oraciones con algunas inconsistencias, algunos errores. Creería, a ver, 1, 2, sí, 2 de ellos trabajamos en las sesiones anteriores, ¿ok? El resto se han mencionado las instrucciones de las actividades, les he pedido que tengan en cuenta esto, y igual me han enviado oraciones con esas inconsistencias. Y la última oración la voy a corregir yo específicamente para que tengan muy en cuenta esos errores y no tanto los errores, sino cómo trabajar esas estructuras. A ver, ¿quién tengo yo en sala? Camilo, Diana, Hammer, Lacey. ¿Alguien está conectado con el nombre de usuario? ¿Podría identificarse, por favor, en el chat? Tengo Camilo, Diana, Hammer, Lacey y Sonia. Alguien que está conectado con el nombre de usuario, por favor, identificarse en el chat. Te agradecería. De otra manera, deberé sacarlo de la sesión. ¿Ok? Que no podemos tener Zoom bombers. Geraldine ha iniciado sesión también. Alguien salió de sala y por favor, la persona que está identificada, voy a escribirle a la persona directamente. Ok, Nicolás. Ok. Muy bien, Nicolás, gracias. Ok, muy bien. Entonces tengo Camilo, Diana, Hammer, Lacey, Sonia, Nicolás y Geraldine. Geraldine, bienvenida a la sesión. Vamos a iniciar la sesión. Vamos a hablar sobre las oraciones que vemos en pantalla en este momento. Sonia aún no me contesta. No sé si me puedes escuchar, así que no sé si te puedo asignar una oración o no. Ok. Por favor, me contactas. Muy bien. Entonces, yo voy a asignar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, Sonia, muchas gracias por confirmar. Ok. Voy a asignarle una oración a cada uno de ustedes. Ustedes me dicen si pueden o si pueden identificar el error. Si no lo pueden identificar, también me pueden decir. No tengan, por favor, pena en decirlo. Y lo corregimos todos, ¿ok? No hay problema en ese sentido. Entonces, si lo identifican, por favor, me dicen cuál es el error de la oración y cómo corregirlo. Entonces, voy a asignar cada una de las oraciones, de las 6 primeras oraciones. La séptima lo voy a hacer yo. Voy a empezar por perdón, Diana. Diana, tienes la primera. Camilo, la segunda. Uh, Camilo, la segunda. Lacey, la tercera. Sonia, la cuarta. Nicolás salió de sala. Geraldine, te voy a asignar la quinta, ¿ok?
La sexta, miramos a ver cómo nos va, si se añade alguien más a la sesión o si la hacemos todos o la hago yo, ¿ok? Entonces, nuevamente tengo 1, 2, 3, 4, 5 oraciones. Diana la primera, Camilo la segunda. ¿Quién quedó con la tercera? Mm, Pueden usar el chat, en este momento pueden usar el chat. Ya les abro los micrófonos, pero en este momento pueden usar el chat. ¿Quién quedó con la tercera? Es que alguien quedó y salió de la sala. Entonces me descuadró. ¿Quién quedó con la cuarta oración? Sonia, ¿con qué oración quedaste? Ah, ok, Sonia quedó con la cuarta. Muy bien, ahora sí entiendo. Sonia quedó con la cuarta. Ah, Lacey, ¿quedaste con la quinta o con la tercera? Creo que Lacey quedó con la tercera, ¿cierto? Lacey, te voy a dar la tercera, ¿ok? Geraldine, vas a hacer la quinta. Entonces, Diana la primera, Camilo la segunda, Lacey la tercera, Sonia la cuarta, Geraldine la quinta, y ahí miramos la sexta, la séptima sí la hago yo directamente. Entonces, les voy a abrir a todos micrófonos, ¿no? Si pueden usar el micrófono, pueden hacer el micrófono, si no, pueden utilizar el chat también. Geraldine dice yo no. ¿A qué te refieres con yo no? Tiene micrófonos abiertos. Ok, empiezo. Voy a empezar. Geraldine, me dices a qué te refieres, ¿ok? Vamos a agilizar el tiempo. Am, entonces, la primera oración dice, la primera oración y la segunda oración es la misma oración. Eh, la primera y la segunda oración son de la evidencia Sports and Animals y es una evidencia en la que se trabaja la estructura like. ¿A qué me refiero con la estructura like? El verbo like se puede utilizar en su forma afirmativa, en su forma negativa o en su forma interrogativa. En su forma afirmativa, positiva, es decir, se habla de algo, de algo que es cierto o que es verdadero. Negativa es negativo, ¿ok? Interrogativa es una pregunta. Esto lo hacemos en el tiempo presente y presente simple. Entonces tenemos un diálogo en esa evidencia Sports and Animals y tenemos la oración de, creo que es Paul, que está en el diálogo, y dice la oración así. Bueno, lo que tenemos aquí en pantalla. La primera oración dice, fine, thank you, so, like sports. ¿Qué cree Diana, la primera oración? ¿Qué crees tú de esta oración? Si no sabes, también puedes decir. ¿Qué tiene incorrecto esta oración y cómo lo corregiríamos? Pueden usar el micrófono o pueden usar el chat. Si van a usar el chat, entonces estemos ágil a responder en el chat. Tardes. Buenas. Creería que sería reemplazar el so por el Joe, Joe, don't Joe, ¿sí? Don't you like? Ok. Entonces, aquí me dices que hay que reemplazar esto. Sí, señora. Ok, vamos a mirar. ¿Qué dice el resto de compañeros? ¿Reemplazamos so? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? La oración como tal dentro de las instrucciones viene con la palabra so, ¿ok? O sea, eso ya está dentro de la evidencia. Eso ya está dentro de las instrucciones. ¿Qué pensamos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan?
Vamos, vamos, opinemos algo. ¿Qué pensamos? Ok. La palabra so viene dentro de las instrucciones y se utiliza en inglés como... Se utiliza de diferentes palabras, de diferentes formas, tiene diferentes funciones. Pero en esta oración, la función que cumple es simple y sencillamente como de transición. De transición. Se hace una transición entre el saludo y la pregunta. ¿Ok? Y usualmente va acompañado de la coma. Entonces la palabra so es correcta aquí. No hay ningún problema con la palabra so. Pero lo que dice Diana es correcto. Tenemos que utilizar do you. Do you like sports? ¿Ok? Entonces la segunda oración queda bastante sencilla. Camilo. Camilo, ¿qué piensas de la segunda oración? ¿Me están escuchando? Camilo, si estás hablando no te puedo escuchar porque tienes el micrófono cerrado. Si van a hablar tienen que habilitar el micrófono, tienen que darle clic al micrófono en la parte inferior. Sí, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Cuál es la pregunta, profe? Tienes la oración, la segunda oración. ¿Qué es lo que está incorrecto con la segunda oración y cómo lo corregirías? Colocaría fine, thank you, sudo, are you sport? Faltaría el verbo are. Ujú. Dices que tenemos que utilizar el verbo are, el verbo to be. Sí, Ok. Ok. yes. En la estructura, ¿cómo se dice esto? Interrogativa, esa es la palabra. La estructura interrogativa de cualquier verbo realmente, en este momento estamos hablando del verbo like. En la evidencia nuevamente evalúa el uso del verbo like. La estructura interrogativa va a utilizar un verbo auxiliar. El verbo auxiliar no va a ser are, porque are, en siendo un verbo to be, es un verbo que nos denota ser o estar. Y en este momento la pregunta es, o la pregunta utiliza el verbo like. Y pues incluso si lo ponemos en español, el verbo like es gustar o sí, gustar. Y gustar no podría ser ni estar, ¿cierto? No se podría ser gustar ni se podría estar gustar. Entonces no podríamos utilizar el verbo to be. Tenemos que utilizar otro verbo auxiliar. Y ese verbo auxiliar, como lo tenemos en la primera oración, va a ser el verbo do para las preguntas, el interrogativo. Entonces ahí tenemos do you like, así como lo tenemos en la primera oración. Ok. Ok. Permítame un segundo y voy a parar de compartir aquí porque necesito que tengan muy en cuenta lo siguiente. Voy a compartir el material multimedia de la segunda unidad o de Learning Activity 2. Este es el material multimedia que ustedes tienen que revisar y estudiar antes de hacer las evidencias, ¿cierto?
Entonces, si vemos el material multimedia, desde el inicio, desde su introducción, nos dice, nos da la estructura likes and dislikes. ¿Todos pueden ver? Sí. Ok. Entonces aquí tengo la estructura likes and dislikes. Y si yo avanzo en el material multimedia, voy a empezar a ver la estructura. Ok. Aquí tengo la forma negativa en la primera celda. Aquí tengo la forma interrogativa en la segunda fila. Entonces tenemos aquí el uso del verbo auxiliar do. ¿Ok? Entonces, siguiendo el material multimedia, aquí tengo la estructura like utilizada en su forma afirmativa. Me voy a devolver una. En su forma afirmativa, ¿ok? En su forma negativa y en su forma interrogativa. Do you like? Entonces no podemos utilizar el verbo to be en esta estructura porque cuando hablamos de like o de gustar, no podríamos ser gustar y no podríamos estar gustar. Utilizamos el verbo auxiliar do. ¿Ok? Entonces voy a parar de compartir Ok. aquí. Vuelvo al archivo de nuestra oración y ubicamos entonces en este espacio que nos hace falta la palabra like, que es el verbo que estamos evaluando. ¿Ok? Do you like sports? Muy bien. Muy bien. Tengo entonces la tercera oración. ¿A quién le quedó la tercera? Creo que fue Lacey. Lacey, esta oración es de la evidencia personal likes, en donde ustedes van a hablar sobre sus gustos personales. Creo que tú estuviste en la sesión anterior, pero igual en la sesión anterior vimos las instrucciones de la evidencia personal likes, y les expliqué un poco el tema de los sustantivos plurales y singulares para hablar de gustos. ¿Qué piensas sobre esa oración, Lacey? La tercera oración dice, I like video game. Buenas tardes. Buenas tardes. I like video games. Pues si lo está afirmando, pienso que está bien. Pero si está en forma de pregunta, le falta tiempo. Si está en forma de pregunta, ¿qué, perdón? No, no formular en forma de pregunta, pues te faltaría el auxiliar tú. Do you like video games? Ok. Ok. Gracias, Lacey. Entonces, cuando hablamos de oraciones afirmativas, estamos hablando de oraciones afirmativas, esa es una oración afirmativa, no vemos signo de interrogación, así que es una oración afirmativa, ¿cierto? Es una oración afirmativa porque tampoco tenemos el negativo, no tenemos forma de decir, es un negativo, ni es interrogativo, entonces tenemos que decidirnos por el afirmativo. ¿Qué pasa con la oración? La oración me está hablando de gustos generales, de cosas generales. ¿Ok? Y los sustantivos para ese tipo de oración, para hablar de like, de gusto, de gustos, tiene que ir en plural. ¿Ok? Entonces aquí está la inconsistencia. El sustantivo debe ir en plural. ¿Por qué? Porque no me está hablando de un videojuego en específico. Me está hablando de todos los videojuegos. Y si yo lo digo en español, también lleva el plural. ¿Ok? Me gustan los videojuegos. También debe ser plural. Entonces, en esta oración tenemos que utilizar el sustantivo en plural. ¿Qué pasa si yo dijera, I like Fortnite?
Fortnite es un juego, un videojuego, y yo directamente voy a decir Fortnite. Ese es el nombre del videojuego. No lo voy a poner en plural porque solamente hay un Fortnite. ¿Ok? Pero también digamos que yo fuese a decir I like what's the name of this guy? The video games. Nah, let's put the. Okay. Si yo fuese a decir, es que no me sé el nombre de esta persona que es de videojuegos. Ok. Lara Croft. Ok. Si yo fuese a decir, Lara Croft es un personaje que está en el videojuego de Tomb Raider. Entonces, si yo fuese a decir en esa oración, a mí me gusta los videojuegos en donde está Lara Croft. Entonces, yo podría decir, I like the video games where Lara Croft is a player. ¿Por qué les hago esta oración? Por ejemplo, en la primera oración yo estoy hablando de todos los videojuegos. Yo estoy hablando de los videojuegos en general, ¿cierto? No hay nada específico ahí, es los videojuegos en general. En la segunda oración yo les estoy hablando de un videojuego en específico y solo hay uno. No hay varios videojuegos que tengan el mismo nombre. Utilizo directamente el nombre del videojuego, ¿cierto? Como un sustantivo, eso está perfecto, no hay ningún problema. Pero en la tercera oración, digamos que yo no me sé el nombre de los videojuegos Tomb Raider se llaman, pero digamos que yo no me sé el nombre de los videojuegos y yo quiero ser súper específica del videojuego al que yo me estoy refiriendo. Entonces yo voy a utilizar la expresión o el artículo the, porque the me indica especificidad, me dice exactamente a cuál videojuego me estoy refiriendo. Sin tener un nombre, sin tener nada, yo no estoy hablando de un nombre específico como lo hice en la segunda oración, yo estoy hablando directamente de los videojuegos en los que está Lara Croft. Entonces, yo tengo que utilizar el artículo the porque yo estoy siendo bien específica al tipo de videojuego a que yo me estoy refiriendo. ¿Ok? Y en esta oración, en este caso, pues son varios videojuegos en donde aparece Lara Croft, entonces yo voy a utilizar el sustantivo en plural, porque son varios juegos donde ella está. Si fuese solamente uno, pues yo solamente pongo el videojuego de manera singular, pero son varios juegos donde ella está. Entonces yo puedo poner el sustantivo en plural y ya yo especifico, le digo al lector por qué estoy especificando este tipo de videojuegos. ¿Por qué estoy utilizando el artículo the? Porque el artículo the o the, como quieran decirlo, the o the, es un artículo que se utiliza para especificar, es un artículo definido, define exactamente a quién o a qué me estoy refiriendo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que cuando vamos a utilizar ese artículo, the, tenemos que dejarle al lector claro por qué estamos usando ese artículo, por qué es tan específico, ¿ok? En este nivel beginner, lo que a mí me interesa es que usted sepa utilizar el verbo like y el correspondiente sustantivo para gustos generales. Si usted quiere desarrollar un poco más sus habilidades y ser un poco más específico, tiene opciones, pero va a tener que utilizar el artículo the correctamente, ¿ok? Esto lo voy a hablar un poquito más adelante. La forma correcta entonces de corregir esa oración sería I like video games. Y con eso es suficiente para mí. ¿Ok? La cuarta oración, ¿quién tiene la cuarta oración? Creo que es Sonia. La cuarta oración dice I am an student because it inspires me to write. Ahí hay dos inconsistencias, Sonia. Si me dices una, te agradezco.
Pienso que inspired no lleva la S, porque es primera persona, pero como estamos en el verbo like, pensaría que quedaría I am a student, I like to write, no sé. Ok. Gracias, Sonia. Ok. Has dado otra forma de poder corregir la oración. Quiero llamarle la atención a lo siguiente, y eso también lo he dicho, lo he trabajado en las acciones anteriores. Por favor, revisemos las grabaciones de las sesiones anteriores, ¿ok? El primer error es este artículo, an. Esto lo he dicho en la sesión anterior. El uso del artículo an depende del sonido inicial de la siguiente palabra. ¿Ibas a decir algo, Sonia? No, que sí, me distraje, sí. Muy bien. Entonces tenemos la oración I am. El sonido inicial de la siguiente palabra, ¿ok?, es de consonante. Por lo tanto, el artículo no puede ser an, tiene que ser a. Okay? I am a student. Student, sonido inicial de consonante. I am a student. Muy bien. Because, muy bien. Esta coma realmente no iría aquí, así que yo la voy a eliminar. Voy a ponerle que esto es incorrecto. Esa coma realmente no iría ahí. Si va a ir una coma, tendría que ir antes, pero en realidad no se necesita porque tenemos la palabra because. ¿Qué pasa en la oración? Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Estas son dos oraciones unidas por esta cláusula. Because. Because es explicatoria, ¿se dice? Explica, da razones de, justificatoria, por así decirlo. Entonces son dos oraciones. I am a student, una oración completa, tiene su pronombre, tiene su verbo y tiene su sustantivo complemento. Y en la segunda cláusula o segunda oración tenemos it inspires me to write. Tenemos una oración completa, tiene un sujeto o un pronombre, un verbo y un complemento o un sustantivo. Sí. Entonces, tenemos dos oraciones que son unidas por because. Por lo tanto, la segunda oración no necesariamente tiene que llevar el mismo pronombre personal de la primera. Esto depende de lo que ustedes quieran decir. ¿Ok? La opción que nos da Sonia aquí es que nos dice, estamos hablando de la estructura like, entonces, ¿por qué no utilizamos la estructura like aquí también? Y decimos, utilizamos el mismo pronombre personal, decimos, I like to write. Eso también podría ser una opción, es muy buena, podría funcionar. Pero lo que yo creo que el estudiante está tratando de decir aquí es que él es estudiante o ella es estudiante porque el ser estudiante, el estar en ese ambiente y hacer las acciones de ser estudiante, le ayuda en su propósito de escribir. ¿Ok? Entonces, el verbo está conjugado correctamente. Inspires está correctamente conjugado con la S porque estamos hablando de una tercera persona. Y la tercera persona es it. Recordemos lo que vimos en la sesión anterior en cuanto a los pronombres personales. He, she, it es tercera persona. Y la tercera persona automáticamente modifica el verbo, lo conjuga, le pone una S o una ES, dependiendo de cómo termina el verbo, en el tiempo presente. Entonces decíamos, it inspires me to write. La forma en que yo haría esta oración sería un poquito diferente. Y esto ya complica un poco más la oración. Entonces, la forma en que Sonia nos dio me parece un poco más sencilla. Me parece que también se justifica porque realmente estamos usando la estructura like. Y creo que para ese nivel es lo que se requiere. Como les decía, como yo creo que el estudiante está haciendo esta oración, es decirme,
es que yo soy estudiante y el ser estudiante me ayuda con el propósito de escribir. Entonces yo pondría aquí algo como I am a student because studying inspires me to write. Okay. ¿Por qué lo haría así? Porque el poner la palabra estudiar, utilizarlo como si fuese un sustantivo, estudiar me ayuda o me inspira a escribir. Aclara al lector esto, me aclara exactamente a qué me refiero con it. ¿Quién es it? ¿A qué me refiero con it? Porque incluso en la oración anterior yo no estoy hablando de una tercera persona, ¿cierto? Entonces es como confunde a qué me refiero con esa tercera persona, con ese it. Entonces yo podría aclararle al lector directamente, yo me refiero es a estudiar. Yo soy estudiante porque estudiar me inspira a escribir. Ahí yo le aclaro al lector a qué me refiero en la segunda oración. Otra forma de hacerlo es como dijo Sonia, entonces lo voy a escribir aquí. Es decir, algo más y es decir, I like to write. Because I like to write. También está bien la oración. ¿Okay? Esta oración en la que yo estoy dando aquí es una oración que es una estructura que ustedes van a estudiar en el nivel 1. ¿Ok? El utilizar los verbos terminados en ing como si fuese un sustantivo, ustedes lo van a utilizar en el nivel 1, lo van a aprender en nivel 1. Entonces, eso es complicar un poquito más en este momento el contenido que ustedes están aprendiendo, pero creo que el idioma se tiene que aprender de manera holística, entonces creo que también es importante que revisen o que vayan revisando ese tema. Lo importante para mí es que cuando ustedes vayan a escribir, le dejen claro al lector de quién estamos hablando. Siempre. ¿De quién estamos hablando? Si ustedes me dicen, it inspires me to read, yo adivino que es más o menos el estudiar, pero no sé. No sé qué se refiere con it. ¿A quién? ¿Quién es it? ¿Cierto? Porque en la primera están hablando de I. Entonces, tengamos eso en cuenta en sus oraciones. Pueden hacerlo como dice Sonia, ponerlo aquí, I like to write, y no hay ningún problema. La quinta oración, ¿alguien dijo la quinta? Salieron de la sala. Alguien, ok, muy bien. La quinta oración dice, I love dogs for being friendly and loyal. ¿Alguien se atreve? ¿Alguien sí, ¿alguien se atreve a revisar esa oración? Se anima. Pues no sé, yo pensaría que debería decir they are friendly and ¿sí? ¿Qué? ¿Se te cortó un poquito? They are al referirse a ellos. Ay, se te corta un poquito. They are friendly. ¿Así? Creo que se le fue la conexión. Pero sí, tienes razón. Aquí dice, I love dogs. Esto realmente no es claro. ¿A qué se están refiriendo aquí? Pero aquí dice, I love dogs. Y Sonia nos da una buena opción. Podríamos utilizar una coma o podríamos utilizar because they are friendly and loyal. Quiero llamarles la atención a lo siguiente. Este apóstrofe S es un posesivo, indica que eso le pertenece a alguien. Friendlies, no es claro, porque si me dicen un posesivo, ¿a quién le pertenece friendlies? ¿Qué es friendlies y por qué le pertenece a alguien? Me confunde, ¿cierto? El apóstrofe y la S es específicamente para posesión, le pertenece a alguien. ¿Ok? Entonces es incorrecto utilizarlo aquí. Y la palabra loyal es un adjetivo y por favor
si algo les queda de esta sesión y que tengan en cuenta para sus siguientes niveles, los adjetivos no se pluralizan en inglés. ¿Ok? Los adjetivos no se pluralizan en inglés. En español sí, podemos decir bonitos, podemos decir alegres, simpáticos, feos, podemos decirlo en español. En inglés no se pluralizan los adjetivos. Los adjetivos quedan igual. Friendly and loyal. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Sonia, por atreverte con esa oración. Voy a ir con la sexta oración. Esta oración también es de la evidencia Sports and Animals. Es el diálogo que tenemos en esa evidencia. Y este primer error lo trabajamos en la sesión anterior, así que no lo voy a trabajar mucho en esta sesión, solamente lo voy a mencionar para que lo tengan en cuenta. Esto lo trabajamos en la sesión anterior, por favor revisemos la grabación. La estructura que tenemos que utilizar es el verbo like, pero la oración es negativa. Aquí tenemos la oración, la frase completa. O, espacio, football. I am a terrible football player. La oración anterior es una pregunta para esa persona. La persona le pregunta, ¿te gusta el fútbol? Y la persona le dice, yo soy o juegas fútbol o algo por decirlo. Entonces la persona le dice, yo soy un jugador de fútbol terrible. Entonces la frase como tal tiende a ser negativa. Esta oración debe tener un pronombre personal y debe ser negativa. Recordemos que acabé de demostrar en el material multimedia la estructura de las oraciones negativas para el verbo like. Entonces tiene el pronombre personal, el verbo auxiliar do, el negativo y la palabra like. Si ustedes me dejan esto así, o like football, esto es completamente incorrecto. Tenemos que utilizar la estructura negativa para la oración y tenemos que utilizar un pronombre personal. Y esto también lo trabajamos en la sesión anterior, así que si quieren revisar cómo se corrigió, por favor revisemos la grabación de la sesión anterior. Tengo aquí la oración, I like the dogs, especially German Shepherds. Quiero que prestemos atención, esta es la última oración. Y tiene que ver con lo que acabamos de hablar en la tercera oración. I like the dogs, especially German Shepherd. La primera inconsistencia es que esto es un nombre propio y tenemos que corregir la ortografía. German Shepherd es un tipo de perro, es una raza de perro y tiene su mayúscula inicial porque son nombres propios, perdón. Nombres propios tienen mayúscula inicial. ¿Ok? Si hablamos de gustos generales, no podemos utilizar el artículo definido porque esto habla para palabras o cosas específicas. ¿Ok? Esta es la inconsistencia en esta oración. I like dogs. Me gustan los perros. Pero la segunda cláusula, aquí voy a poner una coma para que tengamos en cuenta que son dos cláusulas. La segunda parte de esta oración, la segunda cláusula ya me especifica algo. ¿Ok? Ya me especifica qué tipo de perro le gusta a esta persona. Entonces yo tengo dos opciones aquí. Yo puedo decir, I like dogs, especially German Shepherds. Is shepherd with H or with double P? German Shepherd. Oh yeah, with H. So German Shepherd. Aquí está lo que quiero aclararles. Él está hablando de gustos por perros. Me lo está haciendo un poco más específico. Hagan en cuenta como si fuese un filtro. Me está filtrando un poquito más eso y me dice especialmente los pastores alemanes. Los pastores alemanes. Entonces, cuando yo lo digo en español, digo, a mí me gustan los perros, especialmente los pastores alemanes. Sigue siendo plural, ¿cierto? A mí me gustan los perros, especialmente los pastores alemanes. Sigue siendo plural, ¿correcto?
En las dos cláusulas está los perros y los pastores alemanes, plural. Entonces, yo aquí puedo utilizar esa opción, shepherds, especially German shepherds. ¿Ok? Ahí está la opción. Pero también puedo decir, I like dogs, especially. Y si yo voy a ser incluso más específica y quiero utilizar ese artículo the o the, entonces yo voy a decir, especially the German Shepherd. The German Shepherd, well, yeah, of my neighbor or of my boss. Vamos a ponerle así, de mi jefe. Yo puedo decir, especially the German Shepherd of my boss. Y entonces aquí utilizo el artículo the. El sustantivo ya no me va en plural porque voy a hablar sobre un solo perro en específico. Y estoy aclarándole al lector cuál, de quién, de qué me estás hablando en inglés. Siempre sabemos de quién estamos hablando en la oración, de cuántas personas estamos hablando en la oración. Siempre. Entonces, aquí tengo of my boss. Es una forma de explicarle al lector que ese artículo the es porque estoy hablando de alguien específicamente para esta oración. ¿Ok? ¿Qué conclusión les puedo dar yo al respecto del artículo the? Si ustedes van a utilizar el artículo the, tienen que dejarle claro al lector por qué ese es sustantivo en específico. ¿Qué pasa? En español tenemos, por ejemplo, la expresión los perros alemanes. Entonces siempre tienden a tener esas mentalidad de utilizar el artículo the para decir los, pero realmente no se debería utilizar el artículo the porque el artículo the lo utilizamos específicamente para definir un sustantivo. No vamos a utilizar el artículo the para otras cosas en este nivel y en este momento. Esto que necesito que quede súper claro, ¿ok? Igual ustedes van a reforzar el uso del artículo a y el uso del artículo the en el nivel 1, ¿ok? Cuando ya pasan al nivel 1, entonces van a tener esa opción de poner o de estudiar o reforzar el uso del artículo a o an y el uso del artículo the. Ahora, estas son las oraciones que me han enviado hasta el momento. Estamos trabajando el uso de la estructura like. Necesito pues que tengan muy claro el uso de los sustantivos plurales para la estructura like, el uso del verbo auxiliar para las preguntas y las oraciones negativas. Por favor, tengamos esto en cuenta. Voy a parar de compartir aquí. Voy a hacer preguntas. ¿Tienen preguntas acerca de la estructura like? O de las oraciones que hemos manejado aquí hasta el momento. ¿Preguntas? Ok. Entonces voy a compartirles las instrucciones de las actividades que vamos a desarrollar a partir de la próxima semana. No en este momento, sino de la próxima semana. Voy a empezar por la actividad Describing Outfits and Likes. Estas son actividades que van a desarrollar a partir de la próxima semana. Esta evidencia evalúa el vocabulario de ropas que viene en la unidad 4, van a ver ropas. El uso del verbo to be que hemos visto desde la primera unidad, el uso de pronombres y su respectivo verbo to be, es decir, cómo se conjuga el verbo to be. El uso de adjetivos físicos y descripciones físicas. Ok, entonces, en esta evidencia, por favor, lean muy bien las instrucciones y tenemos en cuenta lo siguiente. Vamos aquí en la diapositiva 4 y 5, vamos a hacer unas oraciones, ¿cierto?
Van a tener una parte donde van a poner una imagen y en la parte de las oraciones ustedes van a hacer lo siguiente. Van a describir lo que se ve en la imagen. Ustedes pueden utilizar imágenes ficticias o pueden utilizar imágenes de usted, de su familia, o bueno, ustedes como lo quieran, pero van a utilizar 2 imágenes, una en cada diapositiva, y en la primera parte de la diapositiva van a escribir lo que la persona tiene puesto, y en la segunda parte de la diapositiva van a escribir los gustos de esa persona. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. He wears a black t-shirt and jeans. He wears a black t-shirt and jeans. Y la segunda parte de la misma diapositiva, donde hablamos de los gustos, dice, she likes to wear dresses. Entonces, miren que el verbo like está conjugado con la S, porque estamos hablando de la tercera persona. Hemos dicho esto ya en varias sesiones, lo he dicho aquí en esta sesión, por favor, tengamos esto en cuenta. En presente simple tenemos el verbo like conjugado con la S para la tercera persona. La tercera persona, he or she, ustedes como quieran utilizarlo, van a utilizar la conjugación de ese verbo con la S. He wears, she likes. También puede que tengan verbos que tengan terminados en ES, esto ya depende de cada verbo, ustedes van a ir a aprender eso con la práctica, pero lo que me interesa en este momento es que conjuguen el verbo directamente para la tercera persona. Tenemos el uso del artículo a o an. Ok, tengamos esto en cuenta. Si es un solo sustantivo que estamos hablando, una sola cosa que estamos hablando, utilizamos el artículo a. Si no, si estamos hablando de varias cosas o de un sustantivo no contable como jeans, como sunglasses, como shorts, como, bueno, plural, shoes, todos esos son sustantivos no contables, entonces también va terminado en la S y no utiliza el artículo a o an. El artículo a o an solo lo van a utilizar para los sustantivos singulares como shirt. ¿Ok? Entonces tengo, he wears a black t-shirt and jeans. She likes to wear dresses. Mira que dresses está en plural. Tengo aquí la ES, está en plural. No tenemos el artículo a o an. Vamos directamente con el sustantivo. Esta es la actividad. Entonces aquí tenemos la diapositiva, aquí ponemos la imagen, aquí escribimos lo que tiene puesto la persona y en la segunda parte tenemos los gustos de la persona. Si vamos a hablar, voy a volver aquí a la diapositiva, si vamos a hablar sobre acciones como vestir, como diseñar, como cosas por el estilo, tenemos el verbo wear. El verbo wear es una acción. Las palabras, los verbos son acciones, entonces tenemos aquí el verbo, una acción. Vamos a utilizarlo en su forma infinitiva con la preposición to, ¿ok? La preposición to, siempre para el verbo en su forma infinitiva. Entonces utilizamos esa estructura, esa fórmula para poder realizar esas oraciones. Desarrollamos 2 diapositivas, no necesito más, no necesito que me hagan más, solo necesito esas 2 diapositivas. Su forma, lo que tienen puesto la persona y los gustos. Esa es la evidencia describing outfits and likes. Y por último, voy a compartir la evidencia consolidation activity. Quiero que le presten mucha atención a la evidencia consolidation activity. Por favor, presten mucha atención a las instrucciones. Leamos muy bien las instrucciones de consolidation activity porque esta esta evidencia tiene una forma particular de enviar la misma, entonces por favor presten atención. En esta evidencia vamos a evaluar todas las estructuras vistas en el curso. Se llama Consolidation Activity por algo, ¿ok? Evaluamos todas las evidencias de todas las estructuras de este curso. En esta evidencia, en donde ustedes van a descargar estas instrucciones, donde ustedes siempre han descargado las instrucciones de las actividades, van a ver un ejemplo, un audio, ¿ok? Un audio donde se muestra qué es lo que ustedes tienen que hacer. Eso es un ejemplo, es un ejemplo, ¿ok? No es que sea pues lo que tengan que enviar. Es un ejemplo de lo que tienen que enviar.
Entonces ustedes van a hacer una grabación. Se van a grabar. Y van a describir a un miembro de su familia. Y van a utilizar, ¿ok?, la estructura que hemos visto. Tenemos que tener un pronombre personal, tenemos que tener un verbo. Si es un verbo to be, entonces estamos hablando de nacionalidades o de edades. Descripciones físicas también utilizan el verbo to be, algunas utilizan el verbo have, en fin, ustedes tienen que definir esto. Entonces ustedes van a escribir su texto y van a hacer su grabación. Miren el texto tan cortico que tenemos de ejemplo. Así se requiere, cortico, directo al grano. Miren cómo van los puntos, eso les ayuda a ustedes para hacer su grabación. Todo este tema es muy importante. En la segunda parte de la evidencia, porque también hay una segunda parte, ustedes van a describir a uno de sus ídolos. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Las oraciones cortitas, directas al grano, punto, después de cada oración. Eso les ayuda a ustedes en su grabación. Utilicemos los verbos to be, utilicemos los pronombres personales, las nacionalidades, las edades. Todo esto es importante para que usted tenga en cuenta todo lo que se ha visto en el curso. Usted va a hacer su grabación y usted va a enviar el texto y la grabación. En las instrucciones les indica que usted va a enviar un link de reproducción a su grabación. Entonces, no me envíe el archivo de audio de su grabación y no tiene que ser video, puede ser audio. Es decir, usted puede hacer un audio sin ningún problema. Si usted va a hacer un video también lo puede hacer, pero tenga en cuenta es la forma de enviarlo a través de la plataforma. ¿Cómo usted va a hacer un link de reproducción? Cuando usted ya termine de hacer su audio, usted va a subir su audio a una plataforma de reproducción. Entonces, miremos las instrucciones, porque las instrucciones nos indican, incluso le responden muchas preguntas que ustedes puedan tener. Hay sugerencias de páginas de reproducción que ustedes pueden utilizar para subir sus audios. Puede estar YouTube, Vimeo, SoundCloud, Vocaroo, Google Drive. Si usted no se siente muy ágil con el tema de la tecnología, le sugiero utilizar plataformas como Vocaroo.com. Vocaroo.com les da el link de reproducción en 3 pasos. Usted se graba directamente en Vocaroo.com, da clic en stop y enseguida obtiene el link de reproducción que usted, cuando tenga el link de reproducción por cualquiera de las plataformas, copia ese link de reproducción y lo envía en la plataforma, ya sea en la sección de comentarios o en el mismo archivo de texto donde usted escribió su texto para hacer su grabación. Entonces usted tiene que enviarme el archivo de texto, es importante que me envíe el archivo de texto para saber qué está diciendo y hacerle las correcciones pertinentes. También las instrucciones, hay guías de cómo utilizar las páginas de reproducción. Incluso para la Vocaroo.com también hay guía de cómo utilizar la página. Realmente no es complicado, es muy sencillo, es subir su archivo a una página de reproducción. Incluso si no quiere, por ejemplo, utilizar YouTube o utilizar Vimeo, puede utilizar Vocaroo.com también para subir un archivo de audio. Eso también está como posibilidad y así me envía el link de reproducción. ¿Ok? Entonces usted va a enviar los 3, el texto y los 2 links de reproducción a sus audios de la primera y la segunda parte de la evidencia. Leamos las instrucciones y si tenemos alguna inquietud, por favor me comunican y con mucho gusto les asesoro. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento de la sesión o ya terminando la sesión? Profe, una pregunta. ¿Esas indicaciones que estás dando es de la carpeta número 3? Del Learning Activity 4, la actividad. Del 4. Sí, la Learning Activity 4, actividad Consolidation Activity. Ok, gracias. No hay problema. Esas son las actividades que vamos a empezar a desarrollar a partir de la siguiente semana. Ok. Voy a volver al cronograma porque lo dejé por fuera. Schedule. Aquí está. Learning Activity 4. A partir del 9 de junio tenemos Consolidation Activity. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra pregunta?
¿Preguntas? Ok, muy bien. Entonces, si no tenemos preguntas, voy a dar por terminada la sesión. Les agradezco entonces estar en la sesión y cualquier cosa, por favor, revisar la grabación de las sesiones anteriores o escribirme al correo si tenemos alguna inquietud o también a través del foro, con mucho gusto. Nada, estamos pendientes, estoy muy pendiente de su progreso y cualquier cosa que tengamos en duda, por favor, de una vez se comunican conmigo, ¿listo? Muchas gracias y les doy Gracias, profe. Muchas gracias. Y le doy terminada doy por terminada la sesión.